no soy la más experta en lo que se trata de relaciones ni nada, pero recuerdo sentir todo, o sea, lo sentía y yo estaba como de... Y bueno, antes de comenzar el video, si no me conoces, hola, me llamo Charlotte, pero puedes decirme Charlie, soy Charlie para los compas. Ok, como la mayoría de ustedes, yo también paso a veces demasiado tiempo en TikTok, pero últimamente lo que más me aparece son videos relacionados con el shifting y los sueños. Entonces estoy tomando esto como una señal porque últimamente he tenido sueños muy específicos que he sentido muchísimo. No estoy diciendo que esto sea shifting, claro que no, porque, no sé, algo en mí me dice que no lo es, no se siente así. Porque de todas formas, en esos sueños yo no tenía como completa conciencia de que estaba soñando. Un poco sí, pero no tanto. Entonces no estoy diciendo que sea shifting, pero es que he descubierto cosas muy interesantes, ¿ok? ¿Qué sabemos de los sueños? Que solamente son cosas que nuestro cerebro inventa. Claro. Bueno, nuestro cerebro no lo inventa. O sea, lo que sabemos es que el cerebro no lo inventa porque el cerebro no puede inventar nada. Entonces, son cosas que vivimos todos los días que nuestro subconsciente crea de diferente forma, ¿no? Crea este pequeño... no sé, resumen de lo que estamos viviendo y nos lo pone, o de las cosas que nos preocupan, o X. Pero, ¿qué pasa si hay más? Ok, y antes de que me digan que estoy loca, antes de que me digan, ¿no sabes de lo que hablas? Sí, no sé de lo que hablo, pero eso no significa que esté mal o que no pueda tener cierta razón. Y yo no vengo aquí a decir que yo tengo la razón absoluta o que, nada. O sea, ustedes saben, las personas, la mayoría de ustedes vienen de TikTok, ¿ok? Y si vienen de TikTok es porque me siguen en TikTok. Y si me siguen en TikTok saben que yo no sé nada y que yo no proclamo saber nada. Yo lo único que hago es hablar de lo que me gusta y decir lo que hay aquí porque me parece que son cosas que muchas más personas piensan y no sé, yo solamente quiero dialogar este asunto. Habiendo aclarado eso, yo no soy experta en nada, yo no sé nada, yo solamente quiero hablar de mi experiencia y de lo que pienso, y que ustedes me hablen de su experiencia y de lo que piensan. Y si hay alguien aquí que no cree en estas cosas o que siente que es muy estúpido o lo que sea, te pido por favor que te vayas. Mentira, no, si te quieres quedar, pues te puedes quedar, pero pues nomás no vayas a comentar cosas nefastas porque no está chido. Pero en fin, ok. Volvamos al tema. He estado viendo muchos videos sobre el shifting, muchos, me han aparecido muchísimos. Y yo no, o sea, sí lo he intentado, evidentemente, pero ya tengo mucho que no lo intento. Y no lo he vuelto a hacer. Y no lo he vuelto a buscar tampoco, o sea, no he vuelto a buscar métodos ni nada por el estilo. Pero el otro día me apareció un video de una chica, que si puedo lo voy a dejar aquí, que decía... O sea, ella estaba dando tips para las personas que quieran shiftear. Ella en ese video dice que no hay una regla, no hay reglas para el shifting, no hay reglas para hacer el cambio de realidad. Y para todos es distinto. Y lo que ella básicamente dice es que no necesitas tener un guión, no necesitas tomarte 3 litros de agua antes de dormir, no necesitas hacer nada. Lo único que necesitas es dejar de lado la creencia de que necesitas hacer todas esas cosas. Y esto lo vi en el video de otra chica y que si puedo también se los voy a dejar aquí o sus username en TikTok porque me parecieron muy interesantes esos videos. Y esta otra chica decía que a la hora de querer shiftear, en lo que se estaba concentrando no era en el hecho de en el hecho de shiftear, sino en todo lo que tenía que hacer antes de hacerlo. Entonces, si no hacía todas esas cosas, o sea, si ella decía, ¿sabes qué? Hoy no voy a hacer nada de eso, hoy me voy a dedicar solamente a shiftar, voy a pensar solamente en eso, pero inconscientemente su cerebro le decía como, sí, pero no leíste tu guión 3 veces, sí, pero no tomaste agua, sí, pero, ¿sabes? Entonces se concentraba tanto en eso que al final pues no podía y era como que muy difícil. El caso es que ellas dicen que no necesitas hacer nada más que concentrarte en por qué quieres shiftear. Habiendo aclarado eso, yo siento que he estado a punto de hacerlo sin querer. Porque, otra cosa. Yo he visto que cuando uno shiftea es como cuando uno hace un viaje astral más o menos. Entonces, ese tipo de cosas son más probables a pasar cuando a uno le da la parálisis del sueño. Y a mí, de verdad es que a mí me ha dado muchísimas veces la parálisis del sueño. Entonces recuerdo que una vez estaba yo dormida y esto
normalmente, esto es muy curioso, no sé si a alguien más le pase, pero normalmente me pasa cuando estoy acostada boca arriba. No, bueno, no, sí una vez me pasó mientras estaba acostada boca abajo, pero normalmente me pasa cuando estoy acostada boca arriba. Esa vez yo estaba así, acostada boca arriba, y no estaba intentando nada, o sea, de hecho ya era en la mañana y ya me tenía que levantar, pero tenía muchísima pesadez. Esa pesadez que sabes que te da cuando estás a punto de experimentar la parálisis del sueño. Entonces yo me acuerdo que yo decía como de que no me puedo dormir, no me puedo quedar dormida porque si me quedo dormida me va a dar la parálisis del sueño y no quiero porque pues no se siente chido. Entonces me acuerdo que yo estaba intentando despertarme, estaba intentando con todas mis fuerzas no quedarme dormida, pero al final pasó y recuerdo sentir como si fuera ay, ¿cómo se llama este juego de Selva Mágica? ¿En los troncos? ¿Se llama? Este juego donde vas así súper en chinga y caes hacia el agua. Así sentía como si fuera muy rápido en una lancha o algo, no sé. Yo solamente recuerdo que había mucha agua y que había muchísimas personas y que escuchaba muchísimas personas gritar. Lo recuerdo como si lo hubiera vivido. Y yo estaba como de que, ¿qué está pasando? Pero no estaba ni ahí ni estaba acá, ¿saben? Estaba como que en un intermedio. Y yo como no entendía qué estaba pasando, no entendía nada, pero yo estaba como de que, ok. Sabía, era consciente de que no era mi realidad y de que algo estaba pasando ahí. Y sabía que, o sea, y también era consciente de que yo podía irme, o sea, que yo podía hacer algo para despertar, para ya no estar ahí. Pero dije como de que, ok, vamos a investigar un poco más. Entonces, a partir de ahí recuerdo que cuando no sé si era un juego, cuando la lancha o el juego, no sé lo que sea, se paró, yo recuerdo levantarme y caminar y estar con alguien. Y esto va a sonar muy vergonzoso, pero después empecé a besar, o sea, empezamos a besar. Pues no me acuerdo si yo besé a esa persona o esa persona me empezó a besar a mí, pero el caso es que nos estábamos besando. Y yo no soy la más experta en lo que se trata de relaciones ni nada, pero recuerdo sentir todo, o sea, lo sentía y yo estaba como de que, güey, no lo dejaba de hacer no porque me estuviera gustando, no lo dejé de hacer solamente porque estaba fascinada por el hecho de que estaba sintiéndolo como si fuera la vida real y estaba en shock. Y de repente abrí los ojos y fue como de que, what the fuck did I just experience? Fue la cosa más loca o sea, porque realmente sentí todo y nunca me había pasado. Y por eso digo que igual y medio he shifteado, pero no por completo y no porque yo haya querido y no a una realidad a la que yo haya querido ir. No sé, siento que siempre me pasan muchas cosas del tipo cuando duermo. Siempre tengo muchos sueños muy raros. A veces los escribo, a veces no. Pero la mayoría son muy extraños, la mayoría tienen mucho material como para una película loquísima o un libro loquísimo o una historia loquísima. Pero a lo que quiero llegar con esto es que siento que hay algo más en mis sueños siempre. Me acuerdo que después de eso, me acuerdo tener el sentimiento como cuando acabas de llegar de algún lugar, ¿sabes? Por eso mismo siento que igual y medio lo hice inconscientemente, porque cuando uno sueña, cuando es un sueño nada más, no te deja esa sensación de haber estado completamente en ese lugar, ¿saben? No sé, fue muy loco. Y eso me lleva a este otro sueño que tuve hace como 2 semanas, en donde yo estaba, recuerdo que ¿ubican Divergente? Bueno, era algo así. Habían como facciones o como países, pequeños países, no sé. El caso es que yo me acuerdo que en la facción en donde yo estaba mi familia y estaban mis mejores amigos. De hecho, estaba mi mejor amiga conmigo. Y yo recuerdo que los líderes de la facción, o sea, estábamos como en un auditorio muy grande y ellos estaban hablando de no sé qué cosa. La verdad no me acuerdo muy bien de qué estaban hablando, pero algo de lo que siempre estoy consciente cuando tengo sueños raros de este tipo, es que a veces no recuerdo qué está pasando o qué están diciendo, pero sí recuerdo el sentimiento y eso es lo que me ayuda a formarme una idea de qué, más o menos qué es lo que estaba pasando en el sueño. Entonces yo recuerdo que al principio del sueño yo estaba muy asustada. Bueno, en todo el sueño yo estaba muy asustada, pero al principio estaba asustada y confundida porque no entendía qué estaba pasando, no entendía por qué estábamos en el auditorio y no entendía por qué nos estaban hablando de ese tema, porque al parecer era algo peligroso.
Después de eso recuerdo que uno de los líderes de la organización me decía como de que necesito que vengas conmigo. Y yo como, por... Entonces recuerdo que íbamos caminando y al ir saliendo, no íbamos a salir de la facción, pero sí recuerdo que íbamos como a la oficina del super líder, ¿no? Y yo como, o sea, estaba nerviosísima porque yo decía, güey, ¿qué hice? O sea, me van a pinches linchar ya. Y cuando íbamos caminando, nos encontramos con soldados de otra facción torturando a personas de nuestra facción. Y fue como de que, what the fuck, ¿qué están pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces, no, recuerdo que intentamos ayudarlos y después recuerdo que después de eso volvíamos hacia donde estaba el líder. Y cuando yo llegaba ahí, él estaba... O sea, su oficina era como una oficina en medio de la nada con... Las paredes estaban hechas de cristal, o sea, no había privacidad en esa oficina. Y yo me acuerdo que yo llegaba y me quedaba así en una esquina y él me decía como de que necesitamos hablar de lo que pasó. Y yo como de que, ok. Y yo recuerdo pensar, la gente va a pensar que yo me estoy aprovechando de él. Porque en ese momento yo recordaba que él había quedado viudo hace como 2 días, más o menos. O sea, obviamente no sé hace cuánto tiempo, porque pues era un sueño, o sea, no tenía idea de lo que pasaba ni del tiempo ni de nada. Pero era algo reciente, entonces yo decía, la gente va a pensar que yo me estoy aprovechando de él para hacer algo, para beneficiarme con algo. Y yo no quiero esto, o sea, yo ni siquiera quiero estar aquí, tengo mucho miedo. Eso era lo que todo el tiempo estaba pensando. No quiero estar aquí, tengo mucho miedo. Todo el sueño me la pasé pensando eso. Entonces yo estaba como de que, ok, solo necesitas hablar de lo que él quiere que hablen y después ya te vas a ir, ¿no? Entonces me acuerdo que me decía, necesitamos hablar de lo que pasó porque fue algo muy grande y necesito saber si estás bien. Y yo como, ¿de qué estás hablando? Entonces de repente venía a mí como los flashbacks en las películas cuando se acuerdan de algo súper traumante y que de repente se quedan así como en shock y empiezan a recordar. Eso fue lo que pasó, exactamente eso fue lo que pasó. Me quedé así como en shock y empecé a recordar que yo estaba con él y con su hijo, su hijo, no me acuerdo si era un niño pequeño o ya era más grande, no me acuerdo. El caso es que estábamos los 3 y de repente, ¿se acuerdan lo que les dije hace unos minutos sobre que cuando iba yo a verlo, nos encontrábamos con soldados de otras facciones torturando personas de nuestra facción? Bueno, cuando tuve el flashback a lo que pasó, recuerdo que nosotros fuimos los que empezamos a poner bombas porque nos estaban invadiendo los de otras facciones. Entonces no sé por qué la respuesta y la solución más lógica para el líder de nuestra facción fue como, ok, vamos a poner bombas. Y yo estaba haciendo eso, o sea, yo estaba ayudándolo y estaba su hijo ahí. Quizás porque se acababa de morir su mamá, no lo sé, genuinamente no lo sé, ese no era el lugar para un niño, pero estaba yo ayudándolo y de repente, o sea, nos íbamos para que pudieran activar las bombas y pudiera pasar lo que tenía que pasar, pero no pasaba, o sea, no se activaban las bombas. Entonces él decía, necesitamos checar qué está pasando y yo, por favor, no. Entonces caminaba él de nuevo a las bombas. Y de aquí ya todo es borroso. Aquí, a partir de este momento, solo recuerdo que las bombas empezaban a explotar y él, o sea, por ejemplo, yo estaba aquí parada y no había manera de yo correr para allá ni para allá. O sea, era un norte y sur, nada más. Entonces, yo lo veía él correr hacia el norte, digamos. Evidentemente no sé si era el norte o no, pero yo lo veía correr hacia el norte y para allá, o sea, cuando yo lo veía correr hacia allá estaban las bombas. O sea, de aquel lado era donde empezaban las bombas a explotar hacia nosotros. Y yo estaba como de que, ¿por qué estábamos haciendo esto? ¿Por qué estábamos corriendo hacia las bombas? What the fuck? Entonces yo lo seguía porque pues era el líder de la organización y yo lo tenía que seguir sí o sí. Y de repente yo me quedaba como de que no, esto no está bien. Entonces yo recuerdo voltearme porque decía, necesito correr para el otro lado porque pues si las bombas vienen de acá, pues evidentemente no me quiero morir. Entonces recuerdo que yo me volteaba y cuando volteaba veía bombas del otro lado también. Y yo estaba como de que ya valió. O sea, güey, ya no voy a poder salir de aquí. Entonces recuerdo voltear hacia todos lados y todos lados era humo.
todos lados eran bombas explotando. Y yo recuerdo que yo estaba abrazando al niño y estaba como de que, pues, ok, o sea, ya no hay nada más que pueda hacer. Y de repente, antes de que las bombas me golpearan, antes de que las bombas llegaran a mí, se fue, o sea, se acabó el flashback. Y yo me quedé como, what the fuck? Genuinamente me quedé súper choqueada. Porque, o sea, cuando se terminó el flashback, yo todavía estaba en la oficina con él. Y se supone que él me había preguntado algo y yo tenía que responderle. Pero antes de poder responderle, desperté. Y cuando desperté, de verdad que yo dije, ¿qué chingados pasó? Una, porque lo último recordarlo de las bombas fue como muy sofocante. O sea, lo sentí muy sofocante, lo sentí como, ya se acabó. O sea, ya no hay nada más que pueda hacer. Y porque no lo sentí real, no lo sentí como me iba a morir de verdad, pero sí tenía como una inquietud aquí en el pecho, no lo sé, no, ay, perdóname, acabo de patear a mi gata, pero sí tenía como una inquietud así como, esto pudo haber sido real, ¿saben cómo? No lo sé, generalmente siempre me confunde muchísimo despertarme de un sueño así, porque está raro, está loquísimo y no tengo todas las respuestas. Así que, por favor, si tú sabes muchísimo más de esto, por favor, dime en los comentarios o escríbeme por privado o lo que sea. Yo a veces necesito un poco de iluminación y guía. Entonces, sí, me encantaría muchísimo si de verdad alguien es experto en estas cosas que me explique. Ojo, me gustaría muchísimo que me expliquen, pero no me gustaría que me digan, sí, pero, o sea, te voy a explicar, pero lo que estás diciendo no tiene sentido y estás un poquito loca. Porque no me gusta que me hagan sentir como que lo que yo siento está pendejo. No me gusta que me hagan sentir que lo que yo he sentido no tiene validez. Me molesta, no hay cosa que más me moleste que eso, porque yo soy una persona que siente mucho. Y si de algo puedo estar segura en esta vida, es de mis sentimientos, es de lo que yo siento, de las sensaciones que abundan por mi cuerpo, porque soy una persona que siente mucho. Y yo puedo no saber muchas cosas intelectualmente, pero sé y siento mucho y soy una experta en eso. Y no me gusta y no voy a permitir que alguien me diga, lo que sientes no es real, porque los sentimientos o las emociones o las sensaciones que puede experimentar una persona, para todos es distinto. Y aunque para ti parezca estúpido, si yo lo siento, para mí es real y no hay nada más que discutir. Entonces, sí me encantaría que me ayuden y que me orienten si saben del tema, pero por favor les pido que no invaliden las emociones o los sentimientos de alguien o las sensaciones o lo que pueda llegar a experimentar, ya sea en la vida real o en sueños como yo. Entonces, bueno, al final siento que todo este tema de los sueños es algo muy complejo y muy loco y quizás muchísimo más complejo de lo que nos gustaría admitir o de lo que le gustaría admitir al mundo, a la sociedad. Porque la verdad casi siempre que hablamos de temas de este estilo, a la gente que tiene muchísima energía masculina, o sea, que no se deja sentir y no deja que su energía femenina se haga un balance con la masculina, siento que esas personas son muy lógicas y no les gusta nada que no puedan confirmar en un libro o en un análisis científico, lo que sea. No les gusta nada de eso porque no les gusta sentir que no tienen el control de algo. Entonces, yo entiendo lo que es sentir que no tienes el control de algo y sentirte frustrado por eso, lo entiendo, pero de verdad necesitamos dejar de actuar como si lo que sabemos ahora es todo lo que existe y es todo lo que vamos a saber por siempre, porque imagínense decirle a sus antepasados que ahora navegan por internet, que ahora hacen videollamadas, que ahora mandan WhatsApp, que ahora la gente no se muere de gripa. Güey, antes la gente se moría de gripa porque eran otros tiempos y porque ahora están descubriendo más cosas. No porque algo no esté científicamente probado significa que no sea real. No porque algo no esté puesto en un libro que confirme su existencia significa que no es real.
Entonces tratemos de tener una mente abierta, ¿no? A estos temas que de pronto la gente puede considerar estúpidos porque no están científicamente comprobados o porque, no sé, a la sociedad no le gusta hablar de eso porque como no es algo que conozcamos, nos da miedo. Porque cosas que no podemos explicar por qué o cómo pasan porque no les hemos dado la chance de investigarlas correctamente y de darnos cuenta de que tienen sentido. Como la astrología, por ejemplo. O, no sé, cosas que tienen que ver con... Siento que las cosas que tienen que ver con la energía femenina normalmente tendemos a minimizarlas. Como, no, esto tiene que ver con sentir, no lo quiero. No lo quiero porque sentir es para mujeres, porque sentir es para el sexo débil, ¿no? Entonces, no está chido. Démosle una chance. Dejemos de pensar que solamente las cosas que están comprobadas son las únicas que existen, porque antes esas cosas tampoco estaban comprobadas y probablemente muchísimas personas que empezaron a descubrir todas esas cosas fueron juzgadas por locas porque cómo eso iba a ser real, ¿no? Entonces, mantengamos una mente abierta sobre todo lo que escuchemos. No crean todo lo que escuchan, evidentemente, pero tampoco lo nieguen porque no tenemos la verdad absoluta, no tenemos la razón absoluta de absolutamente nada. Nosotros estamos aquí de paso. Les recuerdo que estamos en este universo de paso, que estamos en este mundo de paso, que hemos estado más tiempo quizás en otras realidades que en esta. Entonces, pues sí, bueno. Voy a dejar este video hasta aquí porque, miren, yo podría hablar de estos temas por horas y horas y horas y no callarme nunca, pero creo que no quiero hacer mis videos tan largos porque no quiero aburrirlos y no quiero que se vayan. Antes de irme, quiero agradecerles muchísimo por estar aquí. De verdad, no me imaginé que mi primer video iba a llegar a tener tantas vistas. No me imaginé que iba a tener más de 1000 seguidores antes de subir un segundo video. Pero estoy muy agradecida y muy emocionada también. Yo quiero que seamos una comunidad en donde podemos hablar de cualquier cosa y emocionarnos juntos y sentir todas esas cosas y apoyarnos los unos a los otros. Yo quiero que me conozcan como una persona a la que le puedan contar todo, con la que puedan platicar de cualquier cosa y nunca les va a decir, güey, eso está loquísimo, eso no existe, eso no es real. Quiero ser esa clase de persona. Entonces, sí, quiero que este lugar sea esa clase de lugar seguro para todos, para que podamos hablar y desahogarnos de lo que queramos. Entonces, muchas gracias. Oigan, no sé por qué terminé el video tan abruptamente, pero muchas gracias por el apoyo, por estar aquí, por existir, por hacer de este mundo un lugar más bello. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.